Buenas tardes. Primero, agradecer a la organización del Congreso el habernos invitado aquí al proyecto Cerberus. Yo, como comentaba la compañera, soy profesora y investigadora de la Universidad Politécnica de Valencia soy la responsable de comunicación, aparte de investigadora, de este proyecto europeo que se llama Cerberus. Entonces, la intención que teníamos era presentar algunas aplicaciones de esta agricultura digital o de esta inteligencia artificial utilizada en la agricultura desde una perspectiva de un proyecto de investigación aplicada. Este proyecto, hilándolo con el título de este congreso, ¿no? Hacia una agricultura rentable, sostenible y digital. Pues yo voy a presentar unas soluciones digitales que intentan hacer la agricultura más rentable y sostenible. También, hilándolo con el ponente anterior, es un proyecto que está financiado por la Comisión Europea, por el Horizonte Europa, por el programa Horizonte Europa, con una cantidad importante de dinero. Lo primero, yo sé que esta mañana han hablado de digitalización, de usos de las herramientas digitales, de la inteligencia artificial. Yo no soy experta, yo soy ingeniera agrónoma, soy más del campo que del ámbito, pero bueno, como estamos trabajando, sí que utilizamos las herramientas digitales y conocemos un poquito cómo utilizarlas. Entonces, voy a pasar muy brevemente porque esta mañana ya han explicado un poquito, me han comentado que han hablado, pues eso, que serían herramientas que se utilizan, que no hay que tener miedo, han hablado un poco de los distintos, ¿no? Que es el Child, el gemelo, ¿no? Que llaman, el Copilot, distintas. Nosotros, los profesores, hoy en día tenemos que tener mucho cuidado con las herramientas estas, porque tenemos que cambiar la forma de pedir las tareas a nuestros alumnos, porque la mayoría de los ejercicios que mandamos para casa se los puede hacer la inteligencia artificial. A veces mete la pata, ya hemos aprendido a detectar meteduras de pata, pero hay que preguntarles a los alumnos de otra forma para confirmar que han aprendido ellos y no la inteligencia artificial. Cuando hablamos de digitalización es coger la realidad, que es compleja, y en nuestro ámbito agrícola, todos lo sabemos, es más compleja yo creo que en ningún otro ámbito, ¿verdad? El campo es complicado, las condiciones son complicadas, influyen muchos factores. Nosotros que trabajamos yo mi tesis la hice con equipos de medida de calidad de fruta, ya veíamos que no es lo mismo que medir otro tipo de producto, ¿no? Porque la fruta nunca es homogénea, ni una fruta recogida del mismo árbol, ni una misma fruta, ni las distintas zonas de la fruta, es un producto complicado, ¿no? Entonces tenemos una realidad muy compleja, una realidad con muchos parámetros, mucha información, y la simplificamos en una realidad más sencilla, en algo más sencilla que podemos manejar, que podemos utilizar con nuestros ordenadores, ¿vale? Normalmente esa realidad más compleja se mide en voltios, que es como miden los sensores, por eso ponemos voltios, y lo transformamos en algo más sencillo, que es el sistema binario, que son unos y ceros, que es con lo que trabajan los ordenadores. Esta explicación, si aquí hay algún experto, algún informático, alguien experto en inteligencia artificial, por favor, disculparme la simplificación, ¿vale? Cogemos mucha información compleja y la simplificamos en algo digital. Eso es digitalización, ¿de acuerdo? Puede ser desde una información que un agricultor paseando va observando y recopilando, pues pasa no a escribirla en un bloc de notas simplemente o guardarla en su memoria, sino que se introduce en un fichero Excel. Ya hemos digitalizado, ¿de acuerdo? Eso sería un ejemplo muy sencillo, muy básico. En realidad, esa información ya la estamos utilizando para obtener ciertas respuestas y tomar decisiones. De forma intuitiva, cuando observamos, aquí he puesto algunos parámetros que tratamos de medir o estimar en el proyecto, tanto el estrés causado por alguna plaga o el estrés causado por condiciones ambientales, pues esa información, simplemente con la observación,
de forma no intuitiva, sino basada en la experiencia de muchos años, en ese conocimiento, podemos decir, bueno, pues voy a estimar un rendimiento y una calidad, ¿verdad? Los expertos, los agricultores, que son todos expertos de sus explotaciones, los técnicos de las cooperativas, esto lo hacen perfectamente. ¿Para qué queremos lo que llamamos inteligencia artificial? La inteligencia artificial nos va a ayudar a coger mucha información, toda esa información de forma más sistemática, todos esos datos que normalmente se registran vía sensores, toda esa información la va a coger la inteligencia artificial y nos va a ayudar a tomar decisiones. Los ejemplos de las herramientas de consulta, ¿no?, del ChatGPT, lo que está haciendo es coger mucha información que está en todos los medios, ¿no? Por eso a veces la respuesta pues, puede meter algún gazapo, pero como la inteligencia artificial va aprendiendo de todo lo que va recopilando, ¿verdad?, de toda esa información que va recogiendo, todos esos datos, todos los sensores y todas esas respuestas, retroalimenta ese modelo para cada vez acertar mejor en esa respuesta y esa toma de decisiones. ¿De acuerdo? Esto lo estoy diciendo, seguro que para muchos es muy básico, pero bueno, por recopilar. Estos son simplemente algunos algoritmos, son como colecciones de fórmulas matemáticas, de reglas que nos ayudan a tomar esas decisiones. ¿De acuerdo? Hay de muchos tipos. En nuestro proyecto vamos a utilizar los árboles de decisión, no los utilizamos tal cual. Los árboles de decisión son, si habéis manejado alguna vez una clave botánica, son eso. Si tiene 5 pétalos, por aquí. Si tiene 4, por allá. Tiene 5, voy por aquí. Si tiene los pétalos de color amarillo, por este camino. Si los tiene de color azulado, por este otro. Y así hasta que llegamos. Eso es un árbol de decisión, dicho, vuelvo a repetir, de forma, disculpadme si hay algún experto o alguien que conoce, que seguro que conocéis, la simplificación. Los probabilísticos lo que hacen es coger esos algoritmos y lo que hacen es darle probabilidades a los distintos caminos que hemos tomado. Las redes neuronales, que estas las hemos utilizado bastante, se utilizan para clasificar. Aquí ya tenemos una colección de datos, ¿de acuerdo? Una colección de datos que nos ayudan a establecer un modelo que lo utilizaremos para esa toma de decisiones, ¿vale? Por ejemplo, hay unos sistemas que identifican entre líneas las malas hierbas, ¿de acuerdo? Y esa información se utiliza para un aplicador, puede ser con un quemador o con un aplicador de producto, eliminar esa mala hierba. En un modelo de aprendizaje con clasificación, con redes neuronales o clasificación, lo que hacemos es, de muchas fotos de esas malas hierbas, le enseñamos que eso son malas hierbas y cuando ha recogido toda esa información, genera de forma, digamos, en una caja ciega, una caja negra, un modelo que dice todo lo que se parece a esto que yo te he enseñado con 4.000 fotos es una mala hierba, es una plantita que hay que eliminar, ¿vale? Eso sería un modelo de aprendizaje estadístico pues, con redes neuronales o con clasificadores. Nosotros estamos utilizando sobre todo lo que son probabilísticos y lo que son modelos ya de aprendizaje, ¿de acuerdo? Y esto es importante, y perdonadme que me haya entretenido, porque cuando utilizamos estos modelos es muy importante haberlos alimentado bien. Si yo entrego 4 fotos muy malas de 4 plantas, pues igual una hoja de mi cultivo que sale se piensa que es una mala hierba, ¿de acuerdo? Entonces, si está bien alimentado, es decir, datos de campo, datos rigurosos, datos bien obtenidos, son fundamentales para establecer modelos que funcionen. Si no, los modelos funcionan en el papel, pero no funcionan en la realidad, ¿vale? Bueno, y esto un poquito también, nosotros hemos aprendizaje por observación y visión artificial, que comentaré un poquito después. Vale. Cuando hablamos de Big Data, esto es simplemente que cogemos muchos datos. Con el desarrollo último de los ordenadores se consigue trabajar un volumen de datos que hace unos pocos años no se podría procesar, ¿vale? Ahora se procesa muy rápidamente, una cantidad muy grande de datos. Con esa cantidad de datos tenemos que tener como 3 aspectos en cuenta. Uno es si los datos
¿Qué proximidad de los datos? No es lo mismo unos datos que obtenemos con una imagen de satélite o que obtenemos con una imagen de dron o que obtenemos con un robot proximal que está tomando datos de color, temperatura próximo a las hojas del cultivo. ¿Vale? Un ejemplo muy sencillo, no es lo mismo una estación meteorológica a la que corresponda, que está más cerca de donde está la finca, que tener una pequeña estación meteorológica en el propio cultivo. ¿Vale? Proximidad de los datos. Otro aspecto sería la periodicidad. ¿De acuerdo? Hay muchas veces que nosotros podemos ir con un cuaderno y apuntar, pero si tenemos algún sistema de sensores que reciben la información y nos la mandan cada poco tiempo, tenemos más periodicidad, más información. ¿Vale? Y por último, sería la resolución. En nuestro caso, pues, si esa información está referida a una hectárea o está referida a un metro cuadrado o a medio metro cuadrado. ¿De acuerdo? Esos serían parámetros importantes. En definitiva, si resumiendo esta primera introducción, pues queremos soluciones sostenibles, decisiones que nos ayuden a hacer nuestra agricultura, como dice el título del Congreso, sostenible. Tienen que ser decisiones acertadas, por lo cual tenemos que basarnos en datos fiables. Nuestros sensores, nuestro sistema de recogida de datos tiene que ser fiable, tiene que ser algo que funcione. Nuestra estación tiene que estar midiendo la temperatura bien. Si nos la mide mal, la información que vamos a coger pues será errónea. ¿Vale? Esos datos habitualmente son sensores desde un termómetro, por un ejemplo, un higrómetro. Esos datos con sensores nos los devuelven de forma normalmente periódica, con una periodicidad alta. Se pueden gestionar pasándolos, como decíamos, a unos y ceros con un ordenador, con una unidad de proceso de datos, un ordenador, un PLC, y esa información digital manejada pues sirve para retroalimentar esos modelos que me van a ayudar a la toma de decisiones. ¿De acuerdo? Bueno, y con esto que era simplemente una introducción para hilarlo con la parte de agricultura digital, voy a explicaros un poquito en qué consiste el proyecto Cerberus, porque utilizamos varias herramientas y creo que pueden ser un ejemplo de por dónde podrían ir los futuros desarrollos o los desarrollos que ya tenemos casi a día de hoy. Bueno, se ha hablado, antes ha habido una consulta sobre el tema pues, de los productos fitosanitarios, ¿verdad? Se ha comentado el problema de las plagas. El problema de las plagas tenemos, por un lado, una exigencia de mercado. Esta mañana se habló del perfil del consumidor, de las exigencias del consumidor. Una exigencia de mercado de producto de calidad, producto en perfectas condiciones. ¿De acuerdo? Además, tenemos esas restricciones en cuanto a productos, en cuanto a la aplicación, el coste que sube, varias limitaciones. Y, por último, también tenemos pues, condiciones climáticas, como comentaban, cambiantes y esa necesidad de hacer aplicaciones sostenibles que se nos exige. El objetivo principal del proyecto Cerberus es la detección temprana de las plagas. La idea es, si con distintas herramientas, distintos sensores y ayudados con esa digitalización e inteligencia artificial, todos esos datos que recibimos nos ayudan para dar un aviso de cuándo hay que tratar antes de que la plaga esté muy desarrollada o antes, un tiempo antes de lo que estamos haciendo hasta ahora, conseguimos utilizar menos producto y que sea también más sostenible, más económico, más sostenible, más rentable. ¿De acuerdo? Esa es la idea del proyecto Cerberus. No había comentado, el proyecto Cerberus, ese símbolo que he puesto antes, un poco así feo, es un símbolo mitológico, es el vigilante del inframundo, que no dejaba pasar del inframundo a la parte superior, no dejaba que nadie se escapara. Por lo de vigilancia, por eso es ese símbolo. ¿Qué queremos? Tratamientos eficientes y sostenibles. ¿De acuerdo? Tratamientos eficientes y sostenibles. En principio, en este proyecto, como tenemos que cerrar, no podemos, pues nos hemos centrado en 3 cultivos y 6 plagas. Ahora os comentaré que el proyecto es un proyecto europeo que lideramos desde aquí, desde la Politécnica de Valencia, pero hay muchos miembros.
Está también la Generalitat Valenciana, el servicio de plagas, que es fundamental, porque ellos son los que nos dicen, yo quiero mandar el aviso, ellos son los que mandan el aviso, ¿de acuerdo? Las plagas que se estudian, bueno, plagas y enfermedades, tenemos 2 de viñedo, 2 de cítricos y 2 de olivos, ¿de acuerdo? Y de cada uno de los cultivos tenemos una finca piloto en 2 países para poder contrastar, ¿de acuerdo? Tenemos en viñedo, está en Italia y en Chipre, ¿de acuerdo? Olivo tenemos en Italia y en España, y cítricos en España y en Chipre, ¿de acuerdo? Las plagas, hasta ahora nos hemos centrado sobre todo en Lobesia botrana, en la polilla de racimo y en la mosca de la fruta, pero tenemos también la mosca del olivo y luego tenemos también plagas de cuarentena, que aquí es más complicado el tema. Tenemos la flavescencia dorada, la sileya y Bractocera dorsalis. En cuarentena estamos teniendo más problema para hacer modelos de detección. ¿De dónde recibimos esas fuentes? Pues tenemos muchas fuentes de información de datos para poder hacer los modelos utilizando esa inteligencia artificial. Tenemos la idea que decíamos de detección temprana. Necesitamos ver esa curva de evolución de la plaga para decir, hay que tratar antes de que eso llegue a ser un problema más grave. Tenemos vigilancia en zonas amplias. Tenemos también el problema de las plagas de cuarentena. La digitalización en el campo, es decir, eso que decíamos de recogida de datos en el campo. Hemos incorporado, en este proyecto se ha incorporado lo que es la ciencia ciudadana, es decir, técnicos de cooperativa principalmente, aunque también ciudadanos, alumnos de escuelas de agricultura, están recogiendo información, están haciendo de productores de datos, ¿de acuerdo? Que está funcionando muy bien. Y luego, bueno, pues la idea final de reducción de plaguicidas. Como comentaba, el proyecto es un proyecto europeo que tiene una financiación de casi 5 millones de euros del Horizonte Europa, del programa Horizonte Europa. Lideramos la Universidad Politécnica de Valencia y hay, aparte de en Chipre, en Italia y en España, hay también un miembro que es una empresa que se dedica a la fabricación, al desarrollo, digamos, de trampas inteligentes, que está en Eslovenia, es una empresa comercial. Está también la Generalitat Valenciana, el servicio de plagas, aquí en Valencia. Y tenemos también una empresa que es la que maneja los datos, que es una empresa que se llama NTT Data, que es una empresa de origen japonés, pero que tiene en España varias sedes, en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza, ¿vale? Que son los encargados de manejar todo ese volumen de información, son especialistas en eso. Y además hay otra empresa que se llama, que es la que se encarga de ciencia ciudadana, que es la que recopila toda la información de agricultores, de técnicos de cooperativas, la parte de involucrar a la sociedad. ¿Cuáles son las fuentes de información? Decíamos, pues por un lado tenemos información remota de satélites, de los satélites Sentinel europeos, ¿de acuerdo? Que nos dan información, que ya hay aplicaciones, ya hay herramientas comerciales, sobre todo para cereales, que dan información acerca del cultivo, utilizando la información del satélite que mide principalmente bandas del espectro de distintas longitudes de onda, del visible, del infrarrojo, y con esos juegos se relaciona pues, estrés, senescencia, algunos parámetros, ¿vale? Distintos índices relacionados, obtenidos mediante satélites. Esto lo están manejando los compañeros de la Universidad de Bolonia en Italia y los de un centro de investigación, el Eratosthenes Center of Excellence, en Chipre. Ellos son expertos en información de satélite. Luego tenemos también, por otro lado, lo que decíamos, las trampas. Tenemos las trampas inteligentes, que está la empresa EFOS de Eslovenia, y las trampas convencionales, que también las estamos utilizando, además para validar esa información, que lo proporciona la Consellería de la Generalitat Valenciana, el Servicio de Plagas. Tenemos también detección próxima, además de las trampas, detección próxima con los robots que van circulando, robots próximos que se llaman, que van registrando información del cultivo, pasando de forma autónoma
entre las líneas de cultivo para registrar una serie de parámetros que nos van a indicar cómo está, más la información de las condiciones meteorológicas, que también hay estaciones meteorológicas. Esto lo estamos haciendo en la UPV y luego hay una empresa que se está encargando, bueno, ya está de hecho un pulverizador terminado, se ha encargado de hacer un pulverizador inteligente que utilizará toda la información recogida, ¿vale? Y con esos mapas de dónde, cómo tiene que tratar, aplica una dosis variable según la información recogida sintetizada, ¿vale? Una empresa valenciana. Y por último, la parte de la ciudadanía, que lo hace la empresa que comentaba, Science for Change, y Generalitat Valenciana también. Para integrar toda esta información que recogemos, tenemos una empresa que es la que va a gestionar los datos y tiene ya una plataforma que se está utilizando por parte de las fincas piloto, 2 aquí en Valencia, que es una empresa que tiene una finca de cítricos en Bétera y una explotación de olivo superintensivo en Xèrica. Esa plataforma que ya están utilizando, como decía, las plantas pilotos, la ha desarrollado esta empresa en TT Data, que son especialistas en inteligencia artificial y en hacer plataformas para el usuario, para que podamos utilizar esa información. La idea es que esa plataforma pueda ser una herramienta para el servicio de plagas. Bueno, esto es un poquito lo mismo, vigilancia en el campo, como decíamos, vigilancia en zonas amplias, con información ciudadana y los satélites. Información ciudadana, lo que está dando muy buenos resultados, decías, la información de los técnicos de las cooperativas que están implicados, ¿de acuerdo? Y por último, integrar todo eso en una plataforma que puedan usar pues, las cooperativas y los técnicos de sanidad, etc. Aquí presento un poquito dónde se han colocado estas trampas inteligentes, que os voy a explicar un poco porque no sé si conocéis. Todos tenemos la imagen de una trampa convencional. Las trampas convencionales tienen, algunas no tienen, pero en general tienen una feromona, ¿verdad? Un atrayente específico para la plaga y tienen un papel adhesivo donde se queda pegado el insecto o la plaga en este caso, y periódicamente, una vez a la semana, los técnicos de Generalitat Valenciana cogen los papeles, los llevan a una oficina y en la oficina se cuentan cuáles son pues los que me han dicho que el puntero no funciona bien, que va un poco loco. Pues cuáles serían la plaga que estoy estudiando, aquí no veo muy bien, y cuáles no, ahí veis algunas que no son. Pues ellos lo cuentan a mano. Las trampas digitales se basan en lo mismo, las trampas inteligentes lo que hacen es, tienen una casita muy similar, una feromona igual, lo único que el papel pegajoso es un rollo y en vez de ir alguien a recoger ese papel, lo que tiene es una pequeña unidad solar, una pequeña plaquita solar que alimenta una cámara de fotos y un motorcito y un sistema de envío de datos. Entonces, una vez al día se hace una foto, se mueve el motorcito para cambiar el rollo y poner un trocito de papel pegajoso nuevo y se manda esa foto. ¿Vale? De esta forma, en vez de tener un registro, como decíamos antes, una frecuencia de ese registro de datos una vez a la semana, ¿verdad? Y además complicado y costoso porque va personal y tal, pues se puede tener una vez al día, 2 veces al día, la periodicidad que interese. Esa periodicidad se aumenta, tenemos más datos, nos ayuda a tomar decisiones, que al final, como decían esta mañana, la digitalización, la inteligencia artificial, lo que es ayudar, es una herramienta para ayudar. Como todo se puede usar mal, ¿verdad? Hay algunos casos en la prensa que salen con menores, tal, pero se puede usar bien. ¿De acuerdo? Es una herramienta. Pues hemos utilizado esa herramienta para mejorar esas trampas convencionales. ¿Dónde está la inteligencia artificial aquí? La inteligencia artificial está que, fijaros, para poder hacer un modelo que me saque el número de individuos de la plaga sin tener que estar una persona contando, que es muy costoso, se ha hecho un modelo de análisis de imagen que se le ha enseñado a ese modelo con lo que os decía de redes neuronales y clasificación. Se le ha dicho, se le ha marcado, esto
es ceratitis, este es ceratitis, este sí, este no, este sí, que igual una está aplastada así, otra está aplastada así, es complicado. Se necesitan, y aquí lo que os comentaba del volumen de datos y esa validación de lo que se llama ground truth o lo que es el contraste, la validación. Si nosotros cogemos 4 fotos, el modelo no sirve, es una patata. Necesitamos los compañeros de la empresa, porque esto es una empresa que lo vende, es comercial, o sea, ellos quieren vender, no es una solución para poner en un papel en un proyecto de investigación, es una solución real que quieren vender, que ya han vendido, son una empresa muy potente. Necesitan mínimo 4.000 fotos, mínimo, ¿de acuerdo? Que a veces en trabajos de investigación pues hay resultados con mucho menos. Cuando es algo que tenemos que utilizar, eso tiene que estar muy validado, muy contrastado. Cuando ya ese modelo se ha comprobado que funciona, porque un experto ha marcado que son lo que queremos que identifique, y luego con un montón de fotos se ha vuelto a validar con unas comprobaciones estadísticas, etc., entonces ya eso se puede utilizar. ¿Vale? Esta sería una de las aplicaciones que tenemos de inteligencia artificial, de digitalización en el proyecto. Lo que os comentaba de esa validación, pues lo que se ha hecho, fijaros, en azul está puesto lo que son las trampas digitales o inteligentes que se llaman, y en naranja están puestas las que son las trampas convencionales. El número de puntos en azul son más, pero hemos hecho la media para que coincidan, ¿vale? Esos son media de varios puntos. Pues lo que hemos comprobado, lo que se ha hecho para confirmar que esas trampas inteligentes están funcionando bien y no están midiendo otra cosa, como si fuera plaga, ¿verdad? Se comprueba con medidas reales. ¿Vale? Aquí quería comentar una pequeña anécdota. Nosotros, que trabajamos en docencia y en investigación, nos llegan artículos para revisar de otros investigadores de otros países del mundo, igual que los nuestros los revisan otros investigadores de otras partes del mundo. Y como el papel aguanta todo, ¿verdad? Pues a veces encontramos modelos en el campo, además agro, realizados por personas que no conocen el mundo de la agricultura. Y entonces igual quieren, me acuerdo uno, que estimaban la producción futura con una foto de naranjo con flores. Eso se puede hacer, está bien. Pero claro, para tú estimar de esa foto en 2D que hay muchas flores que no se ven, en algún momento alguien tiene que haber ido a un número de árboles importante y haber comprobado que el número que te dice tu modelo es el de la realidad. Y el de la realidad no puede ser una foto. El de la realidad tiene que ser alguien quitando florecitas y contándolas, ¿verdad? Porque si no, al final no sabemos muy bien qué estamos midiendo, ¿vale? Igual que aquí con lo de las trampas, pues hay un experto que va comprobando que lo que ha marcado efectivamente, este es ceratitis, este sí, y comprueba que están midiendo lo mismo. ¿Vale? Eso es muy importante. ¿De acuerdo? ¿Para qué otras cosas hemos utilizado inteligencia artificial? Para la navegación de los robots. Los robots que se mueven de forma independiente entre líneas de, por ejemplo, viñedo en este caso, pues tienen 3 sistemas, 3 sensores, digamos. Por un lado el LIDAR, por otro lado una visión en 3D y por otro lado los ultrasonidos. De manera que normalmente para estos casos se ponen varios sensores, porque si uno falla, pues tenemos los otros 2, ¿no? Para evitar que haya problemas, pues siempre habrá alguno que nos esté dando la información necesaria para que el robot pueda navegar entre la línea de cultivo. Aquí un poquito lo que veis arriba es de un proyecto anterior que era en viñedo, ¿vale? Para recoger información en el viñedo. Lo que tenéis a la derecha es lo que aparece en la pantalla, ¿vale? La pantalla del robot. En el nuevo robot la pantalla es muy parecida. Y lo que tenéis abajo no es de este proyecto Cerberus, es un proyecto AVI, financiado por la Generalitat Valenciana, en el que se ha desarrollado un robot para recogida de pitaya. A ver, se ha desarrollado no porque se necesite en este momento un robot que recoja pitayas, se ha desarrollado porque, bueno, pitaya es un cultivo prometedor, que llega a algunos campos y que es un cultivo de alto valor añadido, y desde el punto de vista de investigación para que fuera un reto, pues es un cultivo complicado, porque es un fruto, a nivel de visión no hay problema porque se ve muy bien, es una fruta muy roja, púrpura, frente a, no hay hojas, ¿verdad? Hay unas pencas verdes, muy bien, pero a nivel de lo que es agarre del fruto con una garra robot, pues es un producto muy delicado, muy sensible a daños, el pedúnculo está metido dentro, es muy difícil. Entonces, en este proyecto, pues se
termina ahora en diciembre. De hecho, el 20 de noviembre tendremos una demostración en Puzol para los que queráis ir a verlo y luego iremos a la Escuela de Agrónomos y explicaremos un poquitito y nos iremos a comer. Bueno, ¿cuál es la idea con inteligencia artificial? Lo que decíamos, con el pulverizador inteligente. Si tenemos esa información de cómo tratar, primero, ¿vale? de cuándo tratar, perdón, más que cómo, cuándo tratar. Además, vamos a ver cómo tratar. Vamos a tratar lo mínimo, cantidades pequeñas. Y esas cantidades se van a tratar, esto ya hay algún modelo comercial, según las características del cultivo, según cada árbol en nuestro caso. Vamos a imaginar un cultivo de olivos, pues según cada olivo. Hay un olivo que tendremos información que tiene plaga, podría ser, pero también simplemente por las dimensiones. Toda esa información está alimentando el pulverizador inteligente. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos para conseguir esa reducción que nos piden del 50%? Pues una solución sería, cuando no haga falta aplicar tanto, aplicar un poco menos. La solución, digamos, tecnológica, adaptar la dosis al árbol. ¿De acuerdo? ¿Cómo adaptamos la dosis al árbol? Por un lado, podemos haber recogido información antes, como decíamos, con los satélites, con los robots, con las de zonas donde tenemos que tratar más y zonas donde hay que tratar menos, ¿verdad? Por condiciones de humedad, por condiciones... Entonces, aplicamos de forma diferenciada lo que... Aquí tenemos un ejemplo de un caso que se hizo con viñedo y otro con olivo, ¿vale? Y, vale, de forma inteligente, utilizando inteligencia artificial, y esto se consigue de forma tecnológica, pues tenemos primero la lectura de la posición, de dónde estamos con el pulverizador, luego la velocidad a la que va el pulverizador, por supuesto, se saben las coordenadas, se lee el mapa de prescripción, ¿verdad? El mapa que nos dice qué cantidad hay que tratar en cada punto, y luego, si está en modo sí, que es que está pulverizando, pues se le asigna a cada celda una dosis, una cantidad de producto. ¿Cómo regulamos esa cantidad de producto? En este caso nosotros lo hemos hecho con las boquillas las boquillas pulsante de pulso, que lo que tienen es una electroválvula que abre y cierra la boquilla. Esto se utiliza ya en cultivos extensivos con barras de pulverización. Con pulverizadores hidroneumáticos hay más problemas, pero después de una serie de dificultades y un proyecto previo con pulverizadores, pues está funcionando. La idea es, si queremos dar una dosis, por ejemplo, de un 25%, lo que hacemos es en un ciclo, que un ciclo es de 0,1 segundo, porque son 10 hercios, que son 10 ciclos en un segundo. Luego, en 0,1 segundo tenemos un ciclo. ¿De acuerdo? En 0,1 segundo tenemos un ciclo. Pues de ese ciclo, de ese 0,1 segundo, el 25% de ese 0,1 segundo está abierto, está soltando producto, y el 75% no. ¿De acuerdo? ¿Qué es eso que vemos? Que son pulsos. Si queremos aplicar un poquito más, el 50% está aplicando y el 50% no está aplicando de cada ciclo. Y el 100% o el 75% podríamos hacer. ¿Vale? Aquí ve... Uy, perdón. Voy a ver. Ay, quería que se viera... Voy a ver si me deja ir al anterior. A ver. No encuentro el ratón, ya me habían avisado que el ratón baila. Vale, aquí. A ver, vamos a ver. Perdonad, perdón. Vale. Vale. Aquí ya vemos un poquito los pulverizadores funcionando. Estos son los modelos anteriores, ¿de acuerdo? Pero vemos cómo se ve ese pulso, que puede ser con menos frecuencia, deja salir poco producto, o con más frecuencia deja salir más cantidad de producto. Al principio éramos muy optimistas y empezamos con dosis de 10%, 20%, 30%, 40%. No somos capaces de llegar a esa definición. Pero 25, 50, 75, 100, en ese rango ya supondría, fijaros, si estamos aplicando en vez del 100% el 25%, el 75% es ahorro. ¿De acuerdo? Sostenible y rentable. Entonces, eso es muy, muy importante. Bueno,
Y esto sería un mapa de prescripción y este es el de aplicación, el que está a la derecha. ¿Cuánto se ha aplicado? De verdad, coincide bastante. Hay puntos en los que se ha ido un poquitito, por ejemplo aquí, ¿no? Aquí no había que aplicar tanto, ya que ha aplicado. ¿Vale? Hay puntos en los que se ha ido un poquito, pero no hay grandes desviaciones. Entonces, todas las zonas en las que se ha aplicado un 25% en lugar de un 100%, se está produciendo un ahorro de producto. ¿Vale? También de la misma manera, con la inteligencia artificial también se está usando en el proyecto para utilizar la información de los satélites, esa remota que nos da este tipo de imagen, que son unos índices que están relacionados con estrés biótico, abiótico, senescencia, integrar toda esa información y conseguir también unos mapas de dónde puede estar la infectación. ¿De acuerdo? Esto ya hay algunos modelos comerciales en cereales. ¿De acuerdo? Empresas que, en principio, dan esta información con cereales. Bueno, y todo esto, todo lo que estábamos comentando, pues al final, la información de las trampas, la información de los robots, la información de los satélites, la información... Eso sirve para, en un momento dado, decir cuándo hay que tratar. Una recomendación de cuándo hay que tratar. Además de esa cantidad adecuada según el cultivo, el momento en el que hay que tratar. De manera que una detección temprana puede ser una aplicación temprana y puede suponer no gastar una cantidad excesiva posteriormente. Bueno, como he ido bastante, ¿no? Más o menos bien de tiempo, ¿no? Que habíamos... Primera idea, la digitalización, la inteligencia artificial es una ayuda, es una herramienta, no es un fin, es una herramienta. Como todas las herramientas, pues se puede utilizar mal, se puede utilizar bien y tenemos que utilizarla para lo que nos interese, como lo que comentaban, creo que me han dicho que esta mañana comentaron, pues para buscar resúmenes de la PAC y tal, el ChatGPT funciona muy bien. Es verdad que para muchas cosas el ChatGPT, pues vamos a usarlo. Igual no lo vamos a usarlo pues para hacer de psicólogo, como había algunos casos con adolescentes y tal, pero sí para una información, que nos resuma una información en un momento dado. Hay que poder entender que la inteligencia artificial, la digitalización, es una herramienta y además que la vamos a utilizar, está ahí. Es en el campo, para poder utilizar esas herramientas de inteligencia artificial y de digitalización, necesitamos recogida de datos. La recogida de datos normalmente son sensores. Sensores de diversas formas, estaciones meteorológicas, sensores estáticos en el campo, robots, satélites, drones, recogida de datos. La inteligencia artificial al final nos puede ayudar a esa toma de decisiones, que es lo que se ha hecho siempre en la agricultura, pero es una ayuda más información, complemento a la toma de decisiones, una ayuda, una colaboración en esa toma de decisiones. Y bueno, el proyecto Cerberus estamos utilizando inteligencia artificial, resumiendo, ¿no? Pues lo hemos utilizado, como decíamos, para las trampas inteligentes, para la parte de robots de toma masiva de datos, también para la aplicación de los fitosanitarios de forma selectiva, con los pulverizadores inteligentes y, por último, con todo esto, también detectar plagas y tal, ayudados también de los satélites. Toda esa información nos devolvería a través de una plataforma unos consejos de tratamiento, unos avisos de tratamiento o una información que puede ser útil para tomar decisiones. Y bueno, pues muchas gracias. Aquí están todos los logos de todos los miembros del proyecto, que bueno, todos participan y aquí la información es de todos, de todo el equipo del proyecto Cerberus. Y muchísimas gracias por perdonar que os haya tratado de tú. No sé si hay preguntas. Una disculpa, perdonad que os haya tratado de tú. Es que como estoy acostumbrada a tratar a los alumnos, siempre me sale el tú y sé que empiezo con el usted y acabo con el tú y al final es una mezcla. Disculpen. Realmente, lo primero que quería hacer yo es agradecerte el ajuste a los tiempos para que podamos incluso haber recuperado parte de ese retraso que habíamos acumulado con el turno de preguntas de la intervención anterior de Ricard Ramón. Creo que, por nuestra parte,
más allá de preguntas concretas, sí que quería trasladar el compromiso de Federació de trasladar a las cooperativas que todavía no lo conocen, porque hay una serie de cooperativas asociadas que sí que han participado en reuniones, en que han aportado su información, sus ideas y que pretenden o que están muy interesados en lo que les ofrece el proyecto. Creo que al final la pregunta o la reflexión que podríamos hacer es compartirlo con las que no lo conocen y, sobre todo, creo que con lo que has explicado podemos llegar a la conclusión de que a través de marcos como el proyecto Cerberus somos capaces de trasladar esa inteligencia artificial de la que hablábamos esta mañana en términos generales a nuestro sector y que al final, en última instancia, los potenciales beneficiarios sean agricultores y sean cooperativas, ¿verdad? Que no se quede únicamente en el nivel de los centros de investigación y demás. Entiendo que tenéis la vista puesta en ese traslado al usuario final. Sí. Como comentaba Rubén, desde el principio el proyecto iniciamos en enero del 2023 y lo primero que se hizo fue lo que se llaman grupos focus group, que fueron unos grupos con cooperativas, técnicos, agricultores, para preguntar, consultar qué quieren de la plataforma, qué es lo que quieren que aparezca en la plataforma. La plataforma se ha construido en función de esas demandas desde el origen, que se hizo en España, se hizo en Italia y se hizo en Chipre. Entonces, desde el principio ha habido participación ciudadana, que cuando decimos ciudadana, pues son agricultores y técnicos de cooperativas. Hay también alguna escuela agraria involucrada, pero ha habido una participación y, por supuesto, nos encantaría dar toda la información a otras cooperativas que no lo conozcan y cuando volvamos a hacer alguna reunión, pues volveremos a contactar con cooperativas con la Federació, porque bueno, pues han estado involucradas desde el principio. Y luego la idea también, los proyectos de investigación, bueno, todos lo sabemos, a veces son unos resultados útiles que se quedan en un cajón o son unos resultados que se quedan todavía sin poder ser utilizables, ¿de acuerdo? Entonces, desde el principio en este proyecto se ha pretendido que el producto final pueda ser usado por los destinatarios finales, que son agricultores y cooperativas y técnicos. Esa es la idea. También la Unión Europea, tuvimos una reunión en Bruselas el año pasado por estas fechas y estábamos varios proyectos con temática similar de digitalización, insistieron mucho en que llegue a los destinatarios. Por eso están, aparte de las fincas piloto, un poco para ese contacto, todas las reuniones que se han tenido con agricultores, técnicos, cooperativas y también esa implicación que lo ha manejado una empresa que se ha encargado de eso, de involucrar a los agricultores, las cooperativas, los técnicos en todas las actuaciones. De hecho, las trampas inteligentes están ya colocadas en fincas piloto, algunas ya en fincas de cooperativas y vamos a seguir una segunda fase que todos los que estéis interesados, por supuesto, encantados, porque nuestro interés es que al final sirva, que sirva. Y, bueno. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Coral. Como decía, la invitación a que conozcáis el proyecto, que compartiremos con vosotros en caso de que todavía no tengáis información detallada, más allá de la presentación que nos ha hecho hoy Coral, que ha sido extensa y repleta de matices al respecto del proyecto en sí mismo. Y también la invitación a que veáis esa potencialidad que tiene la inteligencia artificial y la digitalización para transformar o para mejorar las prácticas que desarrollamos habitualmente en nuestras cooperativas, en todos los niveles, a nivel de campo, a nivel de almacenes y a nivel de procesos que llevamos. Queda únicamente agradecer a Coral que nos haya acompañado esta tarde. Un aplauso para ella, por favor, y así continuamos con el desarrollo del Congreso.